Muy buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por acudir a la invitación de este tan trascendente, importante y actual tema de manejo integral del cáncer. Muy buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por acudir a la invitación de este tan trascendente, importante y actual tema de manejo integral del cáncer. Muy buenas tardes, estimados colegas. Acudir a la invitación de este tan trascendente, importante y actual tema de manejo integral del cáncer. Muy buenas tardes, estimados colegas. Y actual tema de como que había eco ahí, o hay. Ingeniero André Álvarez, ¿podremos continuar? Sí. Como que Adelante, doctor. eco ahí, o hay. Muy bien. Ingeniero André Álvarez, ¿podremos continuar? Sí. Como que Adelante, doctor. eco ahí, o hay. Muy bien. Ingeniero André Álvarez, ¿podremos continuar? Sí. Quizás eso es por el celular. Porque tienen que silenciar todos sus micrófonos, doctor. Muy bien. Por favor, apagar sus dispositivos o bajar el volumen para que no se escuche acá. Quizás eso es por el celular. Muy bien. Porque tienen que silenciar todos sus micrófonos, doctor. Bueno, Por favor, apagar sus dispositivos o bajar el volumen para que no se escuche acá. Quizás eso es por el celular. sí, ya lo apagué y lo volví a Porque tienen encender. que silenciar todos sus micrófonos, doctor. Por favor, apagar sus dispositivos o bajar el volumen para que no se escuche acá. Quizás eso es por el celular. Sí, ya lo apagué y lo volví a Porque tienen encender. que silenciar todos sus micrófonos, doctor. Por favor, apagar sus dispositivos. Pedimos disculpas por, no sé si son fallas tecnológicas o teníamos prendidos los celulares también. Muy bien. Esta tarde tenemos el gusto Disculpas por de tener no sé si al son doctor tecnológicas o Hugo teníamos Castro prendidos en el los tema. celulares también. Muy bien. Esta tarde tenemos el gusto, disculpas por de tener no sé si al son doctor tecnológicas o Hugo teníamos Castro prendidos en el los tema. celulares también. Muy bien. Por de tener no sé si al doctor tecnológicas o Hugo teníamos Castro prendidos en el los tema. celulares también. Muy bien. De tener Quizás es tu celular. Si lo tienes abierto. Quizás es tu celular. Si lo tienes abierto. Bueno, Quizás es tu celular. no Si lo está apagado el si lo celular, ya lo tienes apagué. abierto. Ya lo apagué.
Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. No está apagado el celular, ya lo apagué. Ya lo apagué. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. No está apagado el celular, ya lo apagué. Licenciado Andrés, ¿cuál será la falla? Sí, buenas noches. Si pueden continuar con el programa. Alguien más, creo que el doctor Herrarte es el que tengo. Entonces se puede iniciar. Vamos a empezar. Bueno, esperamos de que ya no haya el eco que hemos estado escuchando. Muy buenas tardes a todos, estimados colegas que se han integrado a este webinar de manejo integral del cáncer. Tengo esta tarde el privilegio de presentar a dos destacados profesionales, al doctor Hugo Castro Salguero y a la licenciada en nutrición Helen Liwinski, nutricionista especializada en cáncer también, en aspectos de cáncer y nutrición. Daremos inicio con la presentación del doctor Hugo Castro. El doctor Hugo Castro es médico y cirujano, especialista en medicina interna, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hizo oncología médica en la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios de cuidados paliativos en la Universidad de San Carlos y una maestría en genética biomédica en la Universidad del Istmo. Actualmente el doctor Hugo Castro es coordinador de la maestría de oncología en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siendo docente de esta Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Castro, lo dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Hoy no cabe duda que tenemos problemas técnicos con las computadoras. Como dijo el doctor Herrarte, tengo 20 años de ser oncólogo. Más o menos miramos alrededor de 40 pacientes al día desde hace 20 años. Y hoy lo que voy a comentarles es de algunos de los factores pronósticos o de los factores de riesgo para el desarrollo de los principales tipos de cáncer. Los objetivos de esta plática son identificar los cánceres más comunes en Guatemala y los factores de riesgo y conocer cómo aplicar la detección oportuna para estos tipos de cáncer. Aquí les voy a comenzar contando que el cáncer aquí en Guatemala tenemos muchos años de tratarlo. El doctor Gunderlich fue un ginecólogo español que fue el primero en tratar cáncer de cervix aquí en Guatemala con radioterapia, con el radium, en 1938, fíjense desde cuándo. En 1941, el doctor Estrada fue el primero que efectuó una gastrectomía oncológica en el país. Luego, un doctor de origen alemán, pero que por razones de la guerra vino a caer aquí en Guatemala, el doctor Witowski, fue el primero en manejar una bomba de radioterapia. En 1942 a 1946, el doctor Bernardo del Valle fue el primer cirujano oncólogo aquí en Guatemala. Y tal vez le suena el nombre porque así se llama el hospital de cancerología. El INCAN lleva su nombre. Fíjense que en 1944 se fundó el Hospital Roosevelt, también con la guerra.
luego el Seguro Social, después el Hospital General San Juan de Dios, que comenzó a funcionar como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? ¿No? Que el hospital pues era manejado antes por religiosas y ha ido evolucionando hacia la forma en que lo conocemos hoy. Luego el famoso doctor Lizama, el doctor Páez, el doctor Sánchez, que fueron afamados cirujanos oncólogos. En 1953 se fundó la Liga Nacional contra el Cáncer y desde 1968 se fundó el INCAN con el doctor patólogo Martínez Durán, que fue un excelente patólogo, un buen docente. De ahí hasta 1980 se funda el servicio de hematoncología en el ICS, que es donde yo tengo más tiempo de trabajar. Y de 1990 al 2010, la Universidad de San Carlos fundó los posgrados de cirugía oncológica, ginecología oncológica y radioterapia. Y radioterapia. Y hasta el 2020 se empezó a funcionar por medio de la Universidad de San Carlos y el ICS, el posgrado de oncología médica, que pues tengo el gusto de haber colaborado con su fundación, como todos los oncólogos que trabajamos en el ICS. La oncología médica es de todas las especialidades de medicina interna, la especialidad más joven. Su primer posgrado se fundó en 1980 en España, porque antes eran los hematólogos los que se dedicaban a la oncología. Esta es una foto del recuerdo. Aquí está el doctor Pais, el doctor Winsrich y el doctor Lizama, que fueron los principales impulsores de la oncología aquí en nuestro medio. Actualmente, servicios de oncología con cirujano oncólogo y oncólogo médico se encuentran en el Hospital Roosevelt, por supuesto en el INCAN, en el Hospital San Juan de Dios. También hay cirugía oncológica y oncología médica en el Hospital de Occidente, en Quetzaltenango, y en el ICS, que nosotros vemos alrededor de 170 consultas diarias de oncología médica y se aplican alrededor de 80 tratamientos de quimioterapia al día. Es muchísimo. Y eso nos lleva a la primera idea, es que en la actualidad, todos los que estamos aquí, o muchos, o en la mayoría, conocemos a alguien o tenemos algún ser querido que ha sufrido de esta enfermedad. ¿Verdad? El cáncer, como causa de muerte a nivel mundial, es la tercera causa y se espera que para el 2030, pues el cáncer habrá superado las enfermedades infecciosas como causa de muerte y va a pasar a ser la segunda causa. Esas son estadísticas de una página especializada de la OMS que se dedica a dar todos los datos de cáncer de todos los países. Y esa era para el 2019. Aquí vemos que eran 17 millones de habitantes en Guatemala. Y se habían diagnosticado en esa época, eso fue en el 2021, 16,500 casos. Y había fallecido 9,600 guatemaltecos. Fíjense, un año. Nosotros nos asustamos con el COVID, que ocasionó como 7,000 muertes en un solo año. Y el cáncer lleva por lo menos 20 años de ocasionar más muertes que el COVID, ¿verdad? Porque si ustedes pueden ver en esta gráfica de pastel, nosotros compartimos como el cáncer de próstata, junto con el cáncer de próstata y el cáncer de mama, son los cánceres más comunes en todo el mundo. Y eso es porque son cánceres de origen hormonal y ambos sexos, géneros, compartimos esa estimulación hormonal continua y temprana.
Por eso son los cánceres más frecuentes en todo el mundo. Pero aquí Guatemala comienza a presentar ciertas características que hacen diferente a a muchos de los países latinoamericanos y de los países desarrollados. Y es que nuestras principales causas de muerte son cáncer de hígado, cáncer gástrico y cáncer de cérvix. Y estos tres cánceres tienen en común que son asociados a orígenes infecciosos, ¿verdad? El cáncer de hígado con la hepatitis B y la hepatitis C, el cáncer gástrico con el Helicobacter pylori y el cáncer de útero con el virus de papiloma humano, ¿verdad? Y eso nos da una idea del tipo de gobierno que tenemos, del tipo de población que tenemos, porque con tan solo modificar que tuviéramos agua potable, no agua entubada, sino que agua potable, pues el Helicobacter se desaparecería. Y con modificar ciertos factores de riesgo ambientales, pues podríamos reducir más de la mitad de los cánceres que en este momento aquejan a la población guatemalteca. Este es uno de los registros más antiguos que se tiene de la evidencia de cáncer. Es de un esqueleto de 1.7 millones de años que se encontró. Esta es la tibia cuando se une al calcáneo y en el borde externo pues se ve esta imagen que es un tumor y probablemente correspondía a un osteosarcoma de un niño probablemente y lo curioso fue que al ser el osteosarcoma un tumor doloroso que impide la movilización de las personas, se miraba cómo el niño iba arrastrando su extremidad. Bueno, aquí esta se refiere al cáncer de cérvix, que es uno de los principales tumores que tenemos. La gráfica se refiere a un pasaje bíblico en Mateo 9:21, que se refiere a que había una mujer que había padecido mucho durante mucho tiempo y que había gastado todo cuanto tenía y que su enfermedad se manifestaba como un flujo y como sangrado, ¿verdad? Entonces ella en su desesperación pensaba que si tocaba el manto de Jesús, pues iba a ser salva. Y los discípulos que iban alrededor de Jesús cuidándolo como guardaespaldas, no lograron que la mujer tocara su vestidura. Y Jesús, dice la Biblia, que cuando sintió que el poder había salido de él, preguntó, bueno, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, bueno, es que todos están alrededor tuyo y todos luchan por tocarte. Y la mujer llena de miedo cayó de rodillas y dijo, yo he sido. Y Jesús la tocó y le dijo, vete, tus pecados han sido perdonados. Ese tal vez es como la primera descripción de un cáncer de cérvix, ¿verdad? Y en la actualidad, para nosotros, yo digo que a la semana se diagnosticarán ahí en el INCAN alrededor de unos 20 casos diarios de tumores localmente avanzados que ya no se pueden operar y que su tratamiento requiere quimioterapia, requiere radioterapia, braquiterapia, muchas veces cirugía, y son tratamientos que no son curativos. El principal factor de riesgo para el cáncer de cérvix es el virus de papiloma, que se adquiere cuando se inicia la vida sexual a una edad muy temprana, porque el epitelio de la vagina o del cuello del útero no es el estratificado, sino que es un epitelio que es inmaduro y por lo tanto el virus cuando se adquiere a una etapa muy temprana empieza a vivir en el cuello del cérvix y más o menos se calcula que alrededor de 80% de las mujeres o de los humanos alrededor del mundo se han infectado o estamos infectados o nos vamos a infectar de papilomavirus.
Más o menos de este 80%, afortunadamente, solo un 15% terminan desarrollando cáncer de cervix. Entonces, ustedes ven aquí que se refiere a la prevención primaria, que la prevención primaria es aquella cuando se aplica una vacuna y la prevención secundaria es cuando se hace por medio del Papa Nicolau o la colposcopía. Aquí en Guatemala, el Ministerio de Educación aproximadamente en el 2020 autorizó la primera cohorte de vacunas en niñas de 13 años. Son 3 vacunas y prácticamente es una vacuna que no es parecida a la del COVID, entonces no modifica nuestro ADN ni causa tampoco la del COVID lo causa. Pero esa es una estrategia que en Australia, fíjense ustedes, que fue el primer país que vacunó de una forma masiva a toda su población. Después de 30 años, ellos lograron erradicar completamente el cáncer de cervix, ¿verdad? Aquí en Guatemala y en Latinoamérica se pone la vacuna tetravalente, que ese es su nombre comercial, es de MSD. Su indicación, como les repito, es que se vacunen mujeres antes de los 11 años, 2 vacunas, y si es después de los 11 años, son 3 vacunas que se administran entre intervalos de 3 a 6 meses. Más o menos la vacuna aquí en Guatemala valdrá como 400 quetzales, y si no, pues la puede uno adquirir o se la puede ir a vacunar en los centros de vacunación. Doctor ver. Castro, ¿podría poner las diapositivas en modo de presentación? Disculpe. Gracias. Ahí está. Sí, por eso les decía que estamos a merced de la rebelión de las computadoras. Bueno, el otro cáncer que es muy importante y que en Guatemala es una epidemia es el cáncer gástrico. Cáncer gástrico, nosotros alrededor del mundo, el cáncer gástrico que más se mira es de la unión gastroesofágica, donde el esófago se convierte en estómago. Eso es alrededor del mundo. Aquí en Guatemala tenemos la característica de que epidemiológicamente el cáncer más frecuente es en el antro pylori, y eso se explica porque está muy relacionado al Helicobacter pylori. Helicobacter pylori aquí en Guatemala se encuentra en niños desde los 7 años de edad, y da mucha risa cuando las mamás en el colegio le dicen: ay, pobre mijito de 7 años, está muy estresado en el colegio porque hasta gastritis le dio, y cuando en realidad lo que tiene es que ya está infectado por el Helicobacter. El Helicobacter, su vía de diseminación es fecal oral. El Helicobacter es una bacteria muy simple, ¿verdad? Prácticamente tiene su composición de ADN es de pocos cientos de bases de bases nitrogenadas, comparado con el COVID, que son millones de bases nitrogenadas, o no digamos del humano. Pero ese material genético le sirve para producir 5 tipos de proteínas. Una proteína que se clava en forma de tornillo a la pared gástrica, otra proteína que vuelve prácticamente al Helicobacter con una capacidad de tener el medio ambiente o el ambiente que lo rodea de una forma alcalina y soportar el ácido. Tiene otras 2 proteínas, que es la proteína CAG-A y CAG-B, que son las que finalmente penetran a la célula y producen las mutaciones que llevan al desarrollo de cáncer, ¿verdad? Aquí en Centroamérica en general, el cáncer gástrico es una epidemia
por las pobres condiciones de saneamiento, ¿verdad? Y seguramente si ustedes han conocido a alguien o ustedes mismos han tenido que tomar el tratamiento del Helicobacter, pues saben que es un tratamiento muy molesto, muy fuerte. Y con los gastroenterólogos platicamos que ellos hacen su control para evaluar si se radicó el Helicobacter aproximadamente al mes de haber terminado el tratamiento y se topan con el resultado de que el paciente vuelve a salir positivo contra el Helicobacter. Y muchas veces se dice, es que ha de ser que es muy resistente el Helicobacter. Lo que sucede es que cuando se termina el efecto de los antibióticos, este paciente vuelve a consumir el agua contaminada que ha consumido siempre. Entonces es un proceso de reinfección y reinfección continua, ¿verdad? Entonces por eso decimos que la mejor prevención para el cáncer gástrico sería que tuviéramos agua potable y no intubada. No, y no en tubo, pues no, el agua que llevan a nuestras casas no tiene la calidad para ser bebida muchas veces, ¿verdad? Y pues el problema, nosotros vemos alrededor de como unos 500 casos de cáncer gástrico solo en el ICS al año. Y en los otros hospitales es mayor, ¿verdad? El número de casos. Y llegan en etapa muy avanzada, porque cuando uno se queja de que le duele el estómago, pues el familiar o el amigo le dice tomate un omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, rabeprazol y todos los pozoles. Y nunca a nadie se le ocurre hacerle una endoscopia al paciente, ¿verdad? Y ya únicamente cuando el paciente vomita sangre es que se ocurre hacerle la endoscopia. Realmente nosotros tenemos una incidencia tan alta de cáncer gástrico que si nos están escuchando los alumnos, los colegas de la facultad que están desarrollando su carrera en este momento, pues se deben ir con la idea de que una endoscopia no se le puede negar a nadie, ¿verdad? Hay que insistir en el diagnóstico oportuno, porque tal vez una de las cifras que más alarman a los que hacemos oncología es que el 30% de las muertes relacionadas al cáncer en todo el mundo, no solo aquí en Guatemala, sino que en todo el mundo, están directamente relacionadas a que el primer médico que vio al paciente nunca pensó que lo que podía tener era cáncer, ¿verdad? Y entonces vemos los tumores óseos en jovencitos de 16, 17 años, que le duele su tibia desde hace 3 semanas. Y la pregunta que uno hace como médico siempre es, ¿y no jugás fútbol? Pues de plano que te golpeas inexcentista. Y realmente lo que el paciente tenía era un osteosarcoma y nadie se lo diagnosticó y ese paciente va a tener que ir a amputación de su miembro inferior. Igual sucede con cáncer gástrico. El paciente está consultando a la emergencia, va a consultar con su médico y a nadie se le ocurre hacerle una endoscopia al paciente, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de detectar el tumor mientras las condiciones de saneamiento van cambiando aquí en Guatemala. Y otro tema que es muy importante para nosotros es el cáncer gástrico. Digo, el cáncer de hígado. Fíjense que nosotros en Guatemala tenemos una de las tasas más altas de cáncer de hígado, que aproximadamente es de 18 por 100,000 habitantes. Y esa tasa es comparable con los chinitos, ¿verdad? Con los de China, que ellos tienen más o menos 20 por 100,000, cuando El Salvador tiene 2 por 100,000, Argentina tiene 4 por 100,000,
Brasil tiene 6 por 100,000. Nosotros tenemos una de las tasas más grandes, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de hígado es la cirrosis. La cirrosis sucede cuando nuestro hígado pierde esa contextura que uno ve en los hígados cuando va a la carnicería, ¿verdad? Que son de morados, lisos, finitos y hasta brillan. Cuando va apareciendo la cirrosis, al final se hace un cáncer. Entonces, todas las causas que causan cirrosis, llámese virus de hepatitis B, llámese el alcoholismo, llámese el hígado graso, que es otra causa muy importante, por la cirrosis biliar primaria. Todos esos van a llevar, son los factores de riesgo que llevan al desarrollo de cirrosis primero, y en aquellos pacientes que viven lo suficiente al desarrollo de cáncer. Fíjense que aquí el paciente pues tiene que luchar contra dos entidades prácticamente, la cirrosis y el cáncer. Y lo curioso es que para el cáncer de hígado tenemos medicamentos que son muy efectivos. Pero desafortunadamente para la cirrosis todavía no se ha logrado desarrollar un tratamiento que logre parar la producción de fibrosis en el hígado. Y muchas veces vemos pacientes que responden del cáncer, pero que su reserva hepática está tan deteriorada que ellos fallecen de todas las complicaciones de la cirrosis, se desnutren, se hinchan, desarrollan una citis muy importante y hemorragia por rotura de las varices esofágicas, ¿verdad? Entonces, así es como se ve un cáncer de hígado. Una de las causas más importantes aquí con nosotros, que últimamente ha recibido mucha atención, es la contaminación de los alimentos con aflatoxina. La aflatoxina es un hongo que se desarrolla en los granos secos cuando no se almacenan bien. Los granos secos para nosotros principalmente es el maíz. Yo creí que tenía una foto aquí, pero no salió. Y son cuando la mazorca del maíz se ve con un tinte verduzco, esa es la que tiene aflatoxina. Entonces se sabe que hay 4 tipos de aflatoxina y la aflatoxina 1 es la que tiene el efecto carcinogénico en los hepatocitos, ¿verdad? Y eso ha sido una de las posibles explicaciones de por qué en Guatemala tenemos tanta incidencia de cáncer de hígado. Porque acuérdense que nosotros somos hombres de maíz, hombres y mujeres de maíz, ¿verdad? Nuestra dieta es a base de maíz, cosa que no sucede yo les diría, de Costa Rica para abajo, para América del Sur. Su dieta es más a base de trigo. Entonces ellos no están tan expuestos a las aflatoxinas. Hay por lo menos 2 estudios aquí en Guatemala donde en pacientes que no tienen diagnóstico de cirrosis todavía, es decir, en personas sanas que no tienen ningún trastorno hepático, se han encontrado niveles de 20 a 30 picogramos de aflatoxina a 1, y eso lo que forma es abductos en la cadena de ADN que causan mutaciones que llevan al desarrollo de cáncer. Eso, medir la aflatoxina cuesta mucho, no es un laboratorio que sea tan fácil, pero los institutos nacionales de cáncer vinieron a medir, y esa fue una de las explicaciones que todavía falta aclarar más, pero es una de las explicaciones por las que tenemos tanto cáncer de hígado. Entonces, fíjense, nuestro pobre sistema inmune, desde los 7 años,
está batallando contra el Helicobacter. Más o menos a los 15 años se puede contaminar de hepatitis B o hepatitis C. Y de aflatoxina, que comenzamos a comer tortilla desde más del año, al terminar el año, o a los niños cuando les dan frijolitos después de los 6 o 7 meses de nacido, ya les dan con tortilla deshecha, ¿verdad? Entonces, realmente nuestro sistema inmune está hiperactivado siempre con todos los estímulos externos que tenemos. Pero esos 3 cánceres son importantes para nosotros, pero no son tan taquilleros, ¿verdad? Realmente a todos los que, cuando hay una plática de cáncer, lo que uno debe tocar más es el cáncer de mama, porque es el cáncer más frecuente. Este es una paciente con cáncer de mama. Esta masa que se ve en el seno derecho, que se ve roja, con piel de naranja, al tacto se siente caliente y con eritema. Y si ustedes pueden ver aquí, pues ese es el ganglio axilar, ¿verdad? Esa es una etapa 3B. Y en esta etapa actualmente nosotros vemos un 50% de nuestras pacientes en el ICS, ¿verdad? Cuando en otros países el 80% de los tumores de mama llegan menores de 2 centímetros de diámetro. Entonces no es lo mismo tratar con un tumor de 1.5 centímetros que con un tumor de 15 centímetros, ¿verdad? Realmente no es lo mismo. Y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama está el peso, está el antecedente de tabaquismo, está el antecedente familiar y el antecedente genético. Y aquellos tumores, aquellos factores como del tomar anticonceptivo ya no es cierto, el de tener hijos después de los 30 años o tener pocos hijos, que era un factor de riesgo, o amamantar al niño, que se pensaba que protegía a las mujeres, tampoco es cierto. Y los principales son esos, ¿verdad? El sobrepeso, las dietas altas en grasas, tener ese estado proinflamatorio que se medía con las pruebas de COVID, con la proteína C reactiva, con las interleuquinas y con el desarrollo de estos reactantes de fase aguda, que en cáncer se han venido estudiando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por eso se pensaba que los pacientes con cáncer iban a tener una mortalidad tan grande con COVID, pero ahora sabemos que como los pacientes con cáncer ya tienen un sistema inmune hiperactivado y ya pasan muchos años con ese estado inflamatorio crónico, pues tampoco la mortalidad fue tan importante en los pacientes con cáncer. Con los de cáncer de pulmón sí, pero con los otros tipos de cáncer no. ¿Cuál es la prevención entonces? Prácticamente mantener un buen peso, hacer ejercicio, tener cuidado con las dietas y principalmente mujeres. Se calcula que 1 de cada 12 mujeres alrededor del mundo va a padecer cáncer de mama. 1 de cada 12. Es muchísimo. Entonces, las mujeres deben acostumbrarse desde pequeñas a autoexaminarse su seno cada mes, 5 días después de la menstruación. Se divide el seno como que si fuera un reloj de esos redondos y se tiene que hacer la palpación no con la yema de los dedos, sino que con toda la palma de las manos, haciendo un movimiento circular a la 1, a las 2, a las 3, hasta terminar a las 12 y luego exprimirse o dar una pequeña presión en el pezón para ver si sale algo. Esto se hace con la idea de que la mujer pueda conocer su propio pecho y que se pueda detectar una masa muy pequeña y evitemos llegar a estos cuadros, ¿verdad? Que son
diarios en la consulta. También se hace la mamografía y se hace el ultrasonido de mujeres menores de 40 años y mamografía en mujeres mayores de 40 años. Y eso es lo que debemos de tratar de evitar, ¿verdad? Afortunadamente ya este tipo de cirugía ya no se ven. Esta era una mastectomía radical, donde ustedes ven que prácticamente se le ven los huesos de las costillas aquí a las pacientes. Y estas cirugías ya no se hacen cirugías conservadoras muchas veces. Y aquí, pues, aquí vemos la retracción de las masas. Y eso. Bueno, ahorita vamos a finalizar en estos 5 minutos que nos hacen falta para hablar del... Ya hablamos, ya asustamos a las doctoras, ahora vamos a asustar a los doctores, que es con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy frecuente en hombres. De hecho, el 80% de los hombres que llegan a los 80 años van a tener focos microscópicos de cáncer de próstata. Y esto se debe a la acumulación de hormonas, ¿verdad? Ahí el diagnóstico se hace con el tacto rectal y la prevención, pues tener una dieta sana y balanceada, evitar el sobrepeso. Y el médico, pues, que debe acostumbrarse a hacer el tacto rectal en los pacientes. Y, pues, si el paciente no desea o no quiere, o el médico no tiene tanta experiencia en hacer los tactos rectales, pues también se puede medir el antígeno prostático específico. Es un examen que valdrá como unos 120 quetzales, pero que puede salvar la vida. El cáncer de próstata, pues tiene predilección por invadir los huesos. Y este es un examen que se llama centellograma óseo. Lo normal del hueso es que se ve aquí como los miembros inferiores, que apenas se asoma la silueta de los huesos. Y donde hay tumor son estos agujeros negros que se ven aquí en la columna. Miren todos estos. Miren aquí. Entonces, cuando el cáncer de próstata se pasa al hueso, va haciendo pequeñas microfracturas que conforme se van uniendo, forman verdaderos hoyos en los huesos. Y esos pacientes consultan muchas veces por eso, por el dolor que les ocasiona, ¿verdad? En quienes hay que buscar activamente el cáncer de próstata es en pacientes que presentan cambios en los hábitos urinarios, que antes orinaban, tenían episodios de nicturia de 1, pues comienzan a tener 2, 3 o 4, porque la próstata se agranda. Y vean ustedes que esta es la vejiga. Aquí la orina tiene que pasar por en medio de la próstata, pero cuando la próstata está aumentada de tamaño, se cierra ese ducto y el paciente le cuesta iniciar el chorro de orina, ¿verdad? Prácticamente es un chorro débil y que el paciente se queda con la sensación de que le faltó orinar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre debemos de interrogar al paciente. Aunque el paciente no nos lo mencione, siempre debemos de estar prestos a utilizarlo. Y vean esta es una historia de unas operarias en los Estados Unidos que trabajaban con relojes y ellas les ponían el radium, ¿verdad? Para que los relojes brillaran en la oscuridad. Y lo hacían con pinceles tan delicados que para mantenerlos con la punta se metían el pincel a la boca. Y más o menos como a los 3 o 4 años comenzaron a desarrollar estos tipos de tumores que les deshacía, ¿verdad? Esos son los riesgos ocupacionales que vemos.
Ese es el típico paciente que vemos en nuestras consultas, vamos. Y uno tiende a ser muy paternalista con los pacientes y los regaña. Mire, señor, ¿y cómo dejó ponerse así? Y la respuesta es, yo iba a mi clínica, doctor. Yo fui con 3 médicos diferentes y me daban antiinflamatorios, me daban analgésicos, me daban antibióticos y nadie le hizo la biopsia. Nadie le hizo la biopsia, nadie pensó en eso y se los vuelvo a recordar. Y si algo recuerdan de esta charla para mañana, para pasado, es que el 30% de las muertes en cáncer está dado porque el primer médico que vio al paciente no pensó que podía tratarse de un tumor maligno, ¿verdad? Eso es importante, mucho que lo tengamos en mente siempre. Ya los guatemaltecos no nos morimos solo de infecciones, neumonías ni de diarreas, sino que ya estamos en esa transición epidemiológica donde seguimos arrastrando las enfermedades infectocontagiosas, pero que al mismo tiempo ya estamos teniendo mayor morbilidad de enfermedades catastróficas como cáncer, diabetes, enfermedades vasculares, que es como la pandemia que tenemos ahora, ¿verdad? Ya el COVID pasó, muchos de estos pacientes no llegaron a consultar porque tenían miedo de salir por el COVID y esos son los tumores que estamos viendo ahora. Esa es otra paciente que vimos ayer. Vean, esta es la mama vista de perfil y todas estas vesículas, todas estas ampollas están sobre el pecho, ¿verdad? Y no le duele. No, doctor, no me duele. Por eso no asistía, porque no me dolía. Disculpen, no sé, pero no me duele. Y ya cuando el cáncer comienza a doler, ya es poco lo que podemos hacer, ¿verdad? La apendicitis, muchos pacientes se curan por el dolor, la vesícula lo obliga a uno a consultar por el dolor, pero en las primeras etapas el cáncer no duele, ¿verdad? Y los pacientes están ahí cuando son mayores, que les da pena enseñarle o platicarle a su propia familia, y esos son el tipo de pacientes que vemos. Esta es la última foto, se los prometo, ¿verdad? Un paciente con un tumor retroorbitario, ¿verdad? Y esos no son como pacientes así muy escogidos o rebuscados, ¿no? Esa es la consulta. Eso lo vimos el lunes. Entonces, mi intención ahora es dejarle la idea de que todos tenemos conocidos o familiares que han tenido cáncer. El cáncer es una enfermedad muy democrática. Le da a chicos, grandes, buena onda, mala onda, flacos, gordos. No discrimina. La otra cosa es que nuestras universidades no tienen currículo oncológico. Entonces, como no nos lo enseñan, no lo aprendemos a diagnosticar. Lo que más miedo le tenemos los humanos es al dolor, pero en las primeras etapas el cáncer no duele, ¿verdad? Hay medidas preventivas que podemos usar como la vacunación, el saneamiento demográfico básico y prevenir y hacer el diagnóstico temprano son las mejores estrategias, ¿verdad? Así que ahí me quedo y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Hugo Castro Salguero, por su brillante participación. La verdad es que es un tema muy importante para la salud de un pueblo. Nuestros altos índices reflejan, como dice el doctor Castro, nuestro estado político, socioeconómico y educacional de la población. Son situaciones que realmente son prevenibles y al mejorar todas estas situaciones, pues tendríamos que tener números con menores incidencias y menores poblaciones para nuestra población. Invitamos a todos los participantes
hacer sus preguntas en el chat. Vamos a dejar las preguntas al final de su disertación, doctor Castro. Quiero anunciarles de que nos acompaña en este panel el doctor Jorge Varías. El doctor Jorge Varías es docente del área de educación continua en ciencias de la salud, quien va a tener a bien a presentar a la licenciada en nutrición Helen Marie Slwinski. Por favor, doctor Varías. Gracias, doctor Herrarte. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este webinar y naturalmente vamos a ver en este caso lo que es la parte o el componente nutricional que debe o tomarse en cuenta en los casos de cáncer. Y para ello, pues tenemos una invitada especial, como es la licenciada Helen Marie Slwinski, quien es licenciada en nutrición y a la vez pues también tiene una maestría en cuidados paliativos del paciente oncológico y un posgrado en seguridad alimentaria. Licenciada Slwinski, por favor, la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. Pues buenas noches, yo les voy a hablar un poquito sobre el manejo nutricional que tenemos con los pacientes con cáncer. Permítanme, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Pues como nos dijo el doctor, ¿verdad? La incidencia de cáncer pues es bastante y justamente vemos nosotros en la consulta muchos pacientes con malnutrición por exceso y la obesidad, como sabemos, pues es un factor de riesgo para un número bastante amplio de cánceres, ¿verdad? Como él dijo, cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de estómago, próstata, riñón, páncreas, pues muchos cánceres tienen su inicio en la obesidad, en una mala alimentación. Últimamente, pues antes en Guatemala era mucha la incidencia de desnutrición, pacientes desnutridos, pero ahora ya la obesidad es un problema de salud pública y nuestros pacientes pues son obesos desnutridos, podríamos decirlo así. Tienen un elevado porcentaje de grasa corporal, con una dieta rica en carbohidratos y grasas, pero tienen muy baja masa muscular y entonces hay malnutrición por exceso y malnutrición por deficiencia proteica, ¿verdad? Porque las dietas pues son bajas en proteína. Vamos a hablar en el paciente con cáncer. Pues primero vamos a entender un poquito por qué el paciente con cáncer se malnutre tanto. Nosotros sabemos todos pues que la respiración celular se divide en 3 etapas, ¿verdad? La glucólisis que sucede en el citoplasma y produce apenas 2 moleculitas de ATP. Después el ciclo de Krebs y después la cadena transportadora de electrones, que ya con la respiración celular completa se producen 36 moléculas de ATP. Esto es la respiración normal de nuestras células cuando están sanas. ¿Qué pasa con las células cancerosas? En la célula cancerosa la función de la mitocondria se daña, entonces la mitocondria ya no puede completar la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. Entonces no se puede hacer la fosforilación oxidativa y entonces comienza a fermentar. La célula cancerosa no respira, sino que fermenta. Y esta fermentación, ¿verdad? Donde hace glucólisis, solo produce 2 moleculitas de ATP, por lo tanto la célula cancerosa tiene una alta demanda de buscar el resto del ATP que le hace falta para poder subsistir. Eleva la ruta glucolítica hasta 200 veces en un sistema anaerobio, lo que hace que el gasto energético de la persona se incremente muchísimo más porque esta célula está buscando y de hecho la célula cancerosa consigue la energía que necesita del paciente, ¿verdad? Del cuerpo de sí mismo, ¿verdad? Del paciente. Entonces, pues esta misma característica de las células de fermentar primero la hace muy resistente, ¿verdad? Esta fermentación evita la apoptosis celular y provoca una aceleración del crecimiento tumoral porque entonces pues, la célula no logra morir y va aumentándose y va creciendo y promueve la angiogénesis y la metástasis, ¿verdad?
También impide la acción del sistema inmune contra estas células porque hay un ambiente muy ácido al producirse mucho ácido láctico por la fermentación. Este ácido láctico evita que las células de nuestro sistema inmune vayan a ver qué está pasando en esa célula. Evita el sistema inmune llegar ahí. Promueve la anorexia, aumenta el gasto energético y al aumentar la anorexia, pues hay una disminución en la ingesta. Promueve la pérdida de peso, desarrollo de sarcopenia, la pérdida de las reservas de grasa corporal y entonces lleva al paciente a una pérdida de su función, de sus funciones, de su estado funcional completo, tanto en movilidad como en alimentación, como en energía, y lleva al paciente a depresión. Y aquí también tenemos que ver que la depresión luego entra a este círculo de anorexia porque el estado de ánimo pues también hace que el paciente se vaya a desnutrir. Entonces vamos a ver qué factores alteran el estado nutricional. Pues primero la parte metabólica, ¿verdad? Este aumento de la gluconeogénesis pues va a movilizar los lípidos y las proteínas de la reserva del paciente. Moviliza las proteínas de la masa muscular, de la reserva muscular del paciente y los lípidos pues del tejido graso, pero comienza primero por la masa muscular. Por eso es que el paciente oncológico tiene un elevado requerimiento proteico en su dieta para tratar de compensar esta gluconeogénesis que la célula la célula cancerosa provoca en el cuerpo de la utilización de las proteínas para la formación de glucosa. Se activan las proteínas de fase aguda, ¿verdad? Reactantes, y como nos hablaba el doctor, ¿verdad? Están todas las citoquinas, todas las interleuquinas, ¿verdad? Todo lo proinflamatorio, el factor de necrosis tumoral, todo esto junto manda las señales anorexígenas al hipotálamo, ¿verdad? El sistema nervioso central entiende que no hay hambre, ¿verdad? Quita el apetito. O tienen sensación de saciedad temprana, o simplemente la misma inflamación hace que el paciente ya no quiera comer, ¿verdad? Todo esto produce el catabolismo del músculo esquelético, como les dije, pero preserva la proteína visceral. Entonces, podemos ver que hay pacientes que están con su masa muscular bastante depletada, ¿verdad? Están sarcopénicos, algunos ya entrando a caquexia, pero les hacen las pruebas bueno, la albúmina está bien o las proteínas están bien, pero el paciente tiene sarcopenia. Tenemos que aprender también a evaluar al paciente, como me decía un doctor, ¿pero le creemos o no le creemos a los laboratorios? Y yo, pues sí le creemos a los laboratorios, pero también a la clínica. El paciente se está depletando, no podemos seguir en el ayuno o necesitamos cierta intervención, porque aunque los laboratorios salgan bien, la clínica nos dice que el paciente no está bien, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver lo que hace el tumor ya cuando las células han proliferado, pues manda las señales al sistema nervioso central, hay un desgaste muscular, hay cambios metabólicos hepáticos y por eso es que siempre tenemos en los pacientes oncológicos que estar evaluando la función hepática y la utilización y la depleción de la grasa corporal. Aquí vemos pues, esta es una imagen como vemos la movilización de las proteínas del músculo esquelético hacia el hígado para la gluconeogénesis, para que la célula cancerígena pueda tener su glucosa, ¿verdad? Entonces vemos, hay un incremento del gasto energético, hay un incremento en la proteólisis y la lipólisis, hay disminución de la síntesis de masa muscular. No solamente está utilizando la proteína del músculo esquelético, sino que está evitando que el cuerpo pueda sintetizar esa masa muscular. Entonces, a pesar de que tenemos varios pacientes ya en casos más avanzados, en tumores muy agresivos, aunque tengamos una dieta alta en proteína, aunque estemos cubriendo el requerimiento proteico, sigue habiendo pérdida de masa muscular porque el cuerpo no logra sintetizar nueva masa muscular, ¿verdad? Entonces, no solo la pierde, sino que evita la sintetización de nueva masa muscular.
Y también hay una reducción a la sensibilidad de la insulina. Hay una resistencia a la insulina en el paciente oncológico. Entonces también tenemos otros factores ya no metabólicos, ¿verdad? Sino factores también relacionados con el paciente, sus hábitos dietéticos. La mayoría en nuestra población, y cuando ustedes les preguntan, ¿verdad? ¿Ya está comiendo? No, solo una tortilla, ¿verdad? La base, aquí vemos, el paciente decide si está comiendo bien o mal en base a la cantidad de tortillas que se come. Entonces, la familia está contenta si, aunque no coma ninguna otra cosa, se come una tortilla, está bien, ¿verdad? Sí está comiendo porque comió tortilla. Pero tenemos que ver qué hábitos tiene toda la familia, porque si muchas veces la dieta es pan con café o la dieta es una dieta muy alta en grasas o es una dieta muy deficiente en vegetales, por ejemplo, en frutas. Tenemos que ver los hábitos, el estado nutricional previo al diagnóstico, que regularmente hay malnutrición, ya sea por exceso o por deficiencia, pero tenemos que ver cómo estaba el paciente antes. Los gustos, las preferencias, la cultura, la religión, las creencias, las alteraciones psicológicas, ¿verdad? Que puedan, si hay una pérdida, ha habido una pérdida en la familia, si el paciente está triste o el paciente es muy aprensivo o el paciente está solo, si el paciente no es autónomo y no hay quien le cuide todo el tiempo. Tenemos que todos esos factores también van a afectar la parte nutricional del paciente. Tuve un paciente que vivía completamente solo y además tenía un tumor en cavidad oral, él no lograba tragar, no lograba masticar y apenas líquidos. Pero no tenía licuadora, no tenía quien le atendiera, estaba sumamente débil, casi 80 años de edad, se desnutrió tremendo, ¿verdad? Porque él decía, es que yo no puedo preparar, entonces yo lo que hago es que cozo las hierbitas y me tomo el agua, porque eso es lo que sabía hacer, era lo único que sabía hacer, ¿verdad? Él había perdido a su esposa y nunca había aprendido a cocinar y no tenía hijos, no tenía más, y entonces tenemos que ver también esa parte, porque la intervención entonces también tiene que ir por ese lado, ¿verdad? Y también los factores del tumor, si el tumor está impidiendo el funcionamiento correcto de un órgano, como cuando el tumor está en el estómago o en el páncreas o en el intestino o en la cavidad oral, que afecte la masticación o la deglución, o si son tumores que están provocando compresión extrínseca en algún órgano que pueda evitar la alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, los cánceres muy avanzados de ovario, los que son tumores muy grandes que comprimen el intestino y estriñan a la persona, eso evita que la persona pues pueda comer porque vomita constantemente porque ya no hay paso, ¿verdad? También vemos los factores propios del tratamiento. Los tratamientos antineoplásicos son bastante fuertes, tienen un impacto muy fuerte en los pacientes, no solo en el tumor, ¿verdad? Sino en todo el cuerpo del paciente. Tienen efectos secundarios bastante fuertes. Cada paciente reacciona diferente, pero regularmente se ve afectada la alimentación y la parte nutricional del paciente y la parte emocional del paciente, ¿verdad? Los tratamientos son tan fuertes que el paciente regularmente se debilita y al sentirse débil, pues también se debilita emocionalmente. Ay, ya no quiero comer, es que no me pasa, es que no quiero, es que mire qué cansado comer, yo prefiero dormir, ¿verdad? Podemos ver que la radioterapia, pues, puede provocar disgeusia o anosmia, que estas pueden ser permanentes o pueden tardar mucho tiempo en recuperarse. Y si el paciente no le siente sabor a la comida, no quiere comer. Le cuesta mucho comer cuando no le siente sabor, ¿verdad? Cuando uno le da una gripe, tiene congestión a la nariz y no le siente el sabor a la comida, se le quita el hambre. Entonces, imaginemos a alguien que no le siente el sabor a la comida por muchos meses, pues ya siente bastante rechazo por alimentarse. También puede dar mucositis, disfagia, dependiendo del área que se está radiando, caries dentales, úlceras bucales. Las dos áreas de radiación que afectan directamente la nutrición son la cavidad oral, bueno, cabeza y cuello, ¿verdad? Y el área abdominal. Pueden producir muchas diarreas, úlceras, Doppling,
estreñimiento en algunos casos, fístulas, mucha irritación, mala absorción, y aunque el paciente logre comer, no logra, el intestino no absorbe los nutrientes, entonces va desnutriendo y dice, pero estoy comiendo. Sí, pero hay mala absorción, ¿verdad? Enteritis, colitis, realmente los efectos secundarios pueden ser bastante severos y sí afectan seriamente la nutrición del paciente, su estado nutricional. La quimioterapia pues también puede dar síntomas similares a los de las radioterapias, agregándole náuseas y vómitos dependiendo de los químicos que se estén utilizando. Alteraciones del gusto, la mayoría de pacientes, si ustedes les preguntan, es que mire, la comida me sabe amarga, hasta el agua me sabe amarga, lo dulce me sabe muy dulce, lo salado me sabe muy salado, es que sabe a metal, es que sabe, ¿verdad? Puede provocar esto, lo que hace que el paciente pues no quiera comer. Y la cirugía en general pues son cirugías fuertes, cirugías bastante invasivas que incrementan el estrés metabólico. Con esto se incrementan las necesidades energéticas del paciente y los nutrientes, y muchas veces pues las cirugías están hechas en áreas donde no puede pasar alimento, o el paciente se complica, o hay una fístula y no podemos alimentar bien al paciente, o no hay una vía, no quedó una vía para alimentación y pasan a veces 3, 4, 5 días sin poderse alimentar, y en algunos casos en nuestros hospitales pues lastimosamente a veces no hay acceso a alimentaciones parenterales, o el paciente no tiene recursos, entonces nos lleva, no solo tiene el gasto energético elevado, sino que la ingesta está disminuida. Aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad? No se los voy a leer, pero aquí está más o menos los efectos secundarios o los factores, ¿verdad?, que nos afectan según el tipo de cáncer que hay y según pues el tratamiento, la cirugía, y los factores directos que nos afectan la alimentación y el estado nutricional, ¿verdad? El impacto que tiene cada tipo de cáncer en el estado nutricional del paciente. Y por último tenemos la caquexia, que ya es el grado más severo que podemos tener en una malnutrición, porque en la caquexia también se une toda la parte de inflamatoria del tumor, ya se une todo, ya es una unión de todas las causas posibles, y ya con una caquexia pues ya el paciente ya tiene el peor pronóstico, ¿verdad? Un paciente con caquexia tiene una muy mala respuesta al tratamiento, se eleva muchísimo la toxicidad del tratamiento antineoplásico, disminuye la motilidad intestinal. Estos pacientes ya no logran comer porque el estómago no logra vaciar, hay estómago retencionista, o el intestino, ¿verdad?, se paraliza. Producen saciedad temprana, disminuye la producción enzimática, no toleran la mayoría de alimentos, un paciente caquéctico, porque no los logran digerir. Reduce la masa miocárdica, disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Hay atrofia total del músculo esquelético y es muy difícil sacar a un paciente. De hecho, pues en mi experiencia, en 12 años de trabajar con paciente oncológico, pues no, de la caquexia es casi irreversible, ¿verdad? Cuando el paciente llega ya muy severo, pues es casi irreversible, ¿verdad? Ya no hay músculo esquelético, y a menor músculo esquelético, más toxicidad del tratamiento antineoplásico, menos tolerancia hay, ¿verdad? Y además no hay fuerza, el paciente ya no puede casi moverse, entonces ya se postra, lo que desencadena otra serie de complicaciones para el paciente. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Y nosotros podemos prevenir que el paciente llegue a una caquexia por malnutrición. A veces el paciente llega a la caquexia porque la enfermedad ya ha avanzado mucho, ya ha tomado mucho en el cuerpo, ya hay mucha metástasis, hay muchas caquectinas, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que se pueda hacer aunque el paciente se esté alimentando bien, pero sí podemos nutricionalmente tratar de hacer más lento este proceso, e incluso en algunas situaciones pues prevenirlo, ¿verdad? El paciente está en una precaquexia cuando tiene una pérdida de peso menor o igual al 5% en los últimos 3 meses,
cuando hay anorexia, el paciente se le ha quitado el apetito y pues ya comenzaron los cambios metabólicos propios de la enfermedad, que esos no los podemos evitar, pero sí los podemos detectar a tiempo. Y en este caso, pues nosotros se da la recomendación nutricional de acuerdo a las necesidades del paciente, la cantidad de proteína, la cantidad de calorías, las grasas, el tipo de alimentos que puede comer, las preparaciones. Fortificamos al paciente en el caso que haya deficiencias de vitaminas. Usamos suplementos nutricionales orales, ¿verdad? Todos los suplementos que conocemos, que son completos. Y también podemos considerar ingredientes antiinflamatorios como el omega 3, ¿verdad? Luego ya cuando el paciente está en caquexia, que presenta una pérdida de peso mayor al 5% o tiene un índice de masa corporal por debajo de 20 con una pérdida de peso mayor del 2%, o un paciente que tiene sarcopenia con una pérdida de peso mayor del 2%. En este caso, tenemos pacientes a veces con obesidad, obesidades mórbidas, pero que han perdido más del 2% de su peso y que tienen sarcopenia. Y regularmente uno no evalúa la sarcopenia y me he topado mucho con, no, pero el paciente está gordito, aguanta, ¿verdad? Aguanta. Y cuesta bastante que los médicos crean en los nutricionistas y los manden a consulta o les digan, mire, pase a nutrición, o que los refieran a nutrición, porque el paciente está gordito, ¿verdad? Aguanta. Entonces, pero el paciente, hay mucho, y nosotros hemos estado evaluando la sarcopenia en los últimos 2 años. El 100% de nuestros pacientes oncológicos tienen sarcopenia, que llegan a la consulta en cualquier momento del diagnóstico han tenido sarcopenia, porque no son pacientes que no se mueven, que no tienen una buena alimentación. Entonces tienen obesidad, pero tienen sarcopenia, entonces están bastante débiles y presentan mucha toxicidad al tratamiento. Entonces, ¿podemos diagnosticar caquexia con obesidad? Sí, podemos diagnosticarla y tenemos que hacerlo, ¿verdad? En la consulta, los médicos, pues les pedimos, las nutricionistas, que identifiquen a los pacientes o que los refieran a todos, ¿verdad? Yo creo que todo paciente diagnosticado con cáncer desde el momento de diagnóstico debería llegar a la consulta. A veces nos llega el paciente cuando ya ha terminado su tratamiento por quimioterapia, por radioterapia o por ambas, con desnutriciones muy severas o sumamente débiles, que han tenido diarreas crónicas de 2-3 meses por la radioterapia en el área abdominal, y entonces ya que están bien desnutridos, terminaron, dieron remisión, no, ahora vaya a nutrición porque está muy desnutrido, y nos cuesta mucho recuperar al paciente. Dices que nadie me dijo que aquí había nutrición, o nadie me dijo que podía comer, o en las salas de espera es impresionante la cantidad de nutricionistas que se inventan ahí. Todos son nutricionistas en la sala de espera. No, pero mire, no coma esto porque es malo, no coma aquello porque es malo, y el paciente al final termina comiendo whisky cocido, desayuno, almuerzo y cena, porque todo lo demás es malo. Entonces, pues tenemos que diagnosticarlo y referirlo, ¿verdad? Aquí, pues con estos pacientes ya en caquexia, definitivamente vamos a usar suplementos nutricionales orales. La alimentación normal no va a alcanzar cubrir el requerimiento del paciente. Usamos también nutrición enteral con adecuada proteína y energía, ¿verdad? Y de nuevo consideramos utilizar ingredientes antiinflamatorios. Realmente son muy importantes y dan muy buen resultado en los pacientes. Y ya cuando tenemos una caquexia refractaria, donde ya hay un catabolismo severo, no hay respuesta al tratamiento antineoplásico, cuando se cree que la sobrevida va a ser menor a los 3 meses, entonces usamos nada más nutrición paliativa. Lo que el paciente tolere, lo que el paciente quiera, simplemente vamos a procurar evitar los efectos del hambre y la sed, ¿verdad? Porque son fuertes, son groseros, y para no agregar sufrimiento al paciente, pues intentamos preparaciones pues licuadas, básicas, a veces con suplemento nutricional, pero simplemente para aliviar la sensación de hambre y de sed, sin horarios y pues sin un cálculo específico de calorías, ¿verdad? O de nutrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos un tamizaje y una evaluación nutricional. Tenemos que tener claro que
el 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer tienen malnutrición. Y a veces no se trata esta malnutrición. En algunos hospitales no hay nutricionista o hay un nutricionista y no se da abasto. Nosotros en el INCAN somos 2 para toda la población y a veces no nos damos abasto. Pero el 50% de los pacientes tienen malnutrición y si a eso, malnutrición por deficiencia, desnutrición. Y si a eso le sumamos los pacientes que tienen obesidad, que también hay que tratarla porque a mayor área corporal, mayor toxicidad, ¿verdad? Entonces, pues se eleva bastante. Ahora, y todos los que son cánceres del tracto gastrointestinal, hasta el 80% de los pacientes, incluso el 90% de los pacientes van a tener malnutrición. Entonces, es importante el tamizaje y el tamizaje lo inicia el médico, el primer médico que lo ve, ¿verdad? El médico que lo diagnostica es el que tendría que iniciar a hacer el tamizaje. El cáncer es un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, pues, el tamizaje va a ser el primer paso para poder iniciar una evaluación nutricional. Es fundamental priorizar la atención, ¿verdad? El médico le pregunta, mire, ya ha perdido peso, ¿usted sabe cuánto pesaba hace un mes? Sí, o a veces el paciente no sabe, nunca se ha pesado, pero uno lo ve en la ropa. Trae una ropa que le queda muy, muy grande. Entonces dice, este paciente ha bajado de peso. Ya, mire usted cómo siente que la ropa le queda más floja que antes, si el paciente nunca se ha pesado. Son preguntas sencillas, son 3 minutos de tamizaje que el médico podría hacer para poder decir, no, este paciente necesita atención urgente o puede esperar a la siguiente consulta. O mire, vaya y busque un nutricionista, ¿verdad? Hay varias herramientas de tamizaje nutricional, que son encuestas pequeñas que podemos pasar a los pacientes para poder diagnosticar la urgencia que se tiene, ¿verdad? Si el paciente está en un riesgo muy alto, en un riesgo moderado, un riesgo bajo, o si simplemente necesitamos observarlo. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Esto es un tamizaje pequeño, el MOST, que vamos viendo, vamos poniendo puntuaciones, ¿verdad? Según su índice de masa corporal, si ha perdido peso o no, si hay enfermedad o no ha habido enfermedad aguda. Y ya sumamos y vemos el riesgo que tiene para poderlo referir. También vemos la valoración bioquímica, es sumamente importante tanto para nosotros como para los médicos, como la enfermedad como para la nutrición. El tamizaje, la valoración bioquímica, nosotros pues, necesitamos aquí ver las proteínas hepáticas plasmáticas, albúmina, prealbúmina y transferrina, que no son diagnósticas, pero sí nos dan una imagen de cómo está el paciente. El recuento de linfocitos también nos habla de su estado nutricional, si hay desnutrición o no. Varios micronutrientes, vitaminas y minerales que tenemos que observar, ¿verdad? Para poder calcular bien el plan de alimentación del paciente. Sobre todo los micronutrientes que tienen bioactividad como la vitamina D, que regularmente se baja bastante en estos pacientes. Antioxidantes, vitamina C, evaluamos este tipo. Realmente y honestamente deberíamos de hacerlo más, pero pues son de alto costo, no todos los pacientes lo pueden costear o no todos los hospitales los realizan. Entonces lo hacemos solo con los pacientes más delicados, ¿verdad? Medimos la proteína C reactiva, la función hepática y la función renal, el perfil lipídico, también la glucosa, la hemoglobina glicosilada. El cáncer, por la misma inflamación, eleva el azúcar en un paciente con cáncer. No podemos diagnosticar diabetes con facilidad porque hay un paciente no diabético puede llegar a 180 de azúcar en ayunas por la misma inflamación. Entonces tenemos que estar cuidando la hemoglobina glicosilada y ver cómo va el azúcar también, ¿verdad? Es importante. La evaluación antropométrica, aquí vemos la composición corporal, ¿verdad? Que vemos, cuantificamos los componentes corporales y los cambios que van teniendo durante el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el peso, la talla, pues en un paciente adulto no va a variar. Yo no veo pacientes pediátricos, pero en los pacientes pediátricos pues evaluamos la talla con periodicidad porque el niño está creciendo, ¿verdad? En un paciente adulto pues la evaluamos una vez y
¿ya? Pero el peso sí lo monitoreamos, el porcentaje de masa magra, de masa grasa, la masa muscular. Para nosotros es muy importante la masa muscular y la masa grasa en el paciente. La grasa visceral, que realmente en un paciente oncológico pues no nos enfocamos mucho en ella, el porcentaje de agua pues tampoco. La circunferencia media de brazo, que sí nos va a hablar si el paciente se ha ido desnutriendo porque va perdiendo la masa muscular, ¿verdad? Ese es el lugar donde medimos principalmente. Y la circunferencia de cadera y de cintura, esto sobre todo pues con pacientes que tienen obesidad o sobrepeso. Cuando medimos la circunferencia braquial, ¿verdad? La circunferencia del brazo, pues vamos a ver si hay un cambio significativo. Menor, si el brazo mide menos de 20 centímetros, nosotros podemos decir pues que este paciente está depletado, tiene muy baja o con sarcopenia ya, o si hay una depresión de 2 centímetros o más en un mes, ¿verdad? Entonces ya vamos a decir, este paciente se está desnutriendo y está perdiendo su masa muscular, y también en el peso vemos si una persona tenía una pérdida mayor o igual al 10% en los últimos 6 meses. Por ejemplo, con el cáncer gástrico, pues el paciente, como dijo el doctor, no da síntomas principales, ¿verdad? Y cuando empieza con síntomas, es gastritis, y comienzan a tomar para la gastritis, pero están comiendo bien, no han perdido el apetito, no tienen vómitos, no tienen diarrea, no tienen indigestión, no se sienten mal, solo tienen como reflujo, ¿verdad? Así dice el paciente, es que mire como que la gastritis me está molestando, tengo como reflujo, pero están comiendo bien, pero están perdiendo peso. Y no le ponen, pero miren, ¿usted cuánto pesaba? Ah, no, sí, fíjese que ahora lo pienso, sí, yo me pesé en Navidad y pesaba tanto, ¿verdad? O en los primeros meses justamente, porque era el propósito de Año Nuevo bajar de peso y pesaba tanto, me pesé. Y sí, han perdido más del 10%, incluso a veces más del 20%, pero no habían presentado síntomas, ¿verdad? De la enfermedad, pero la pérdida de peso es, ojo, ¿verdad? Estoy perdiendo peso y no sé por qué. Estoy comiendo lo mismo, incluso más, y estoy perdiendo peso. Entonces, ojo, ¿verdad? Muchos pacientes llegan a consultas por cualquier razón, pero fíjese que estoy perdiendo peso. Entonces hay que ponerle mucho ojo a eso porque ahí hay que investigar, ¿verdad? Y regularmente, pues, casi todos los cánceres no presentan síntomas iniciales, pero el paciente empieza a perder de peso, ¿verdad? O una pérdida mayor al 5% en 3 meses. Entonces aquí sí tenemos un indicador bastante confiable de que hay un déficit nutricional en el paciente porque hay requerimientos elevados. A veces no sabemos de dónde y tenemos que investigarlo, o a veces pues ya el paciente está diagnosticado y sabemos que es por la misma enfermedad, que hay un gasto energético elevado, pero el paciente no está comiendo más porque come lo que comía siempre, ¿verdad? Tenemos la valoración clínica. Nosotros, al igual que ustedes, pues vemos al paciente, ¿verdad? Su piel, su cabello, sus uñas, si hay edema, le preguntamos si ha tenido dificultad para deglutir, si ha perdido el olfato, si ha perdido el hambre, si se mueve menos, si tiene tendencia al sueño. Hacemos pruebas de fuerza muscular, ¿verdad? Que son muy sencillas, de pararse de la silla. Si hay un dinamómetro en la clínica, pues ideal, ¿verdad? Es más fácil medir la fuerza muscular, pero si no, pues hay ciertas pruebas. Si ha tenido vómitos, diarreas, náuseas. Muchas veces el paciente es que, miren, no me pasa la comida, pero no es que tenga náusea, no es que haya algo obstruyendo la garganta, pero simplemente hay un rechazo bastante fuerte a los alimentos que es producido por toda la cascada inflamatoria. Hace que el paciente rechace los alimentos, aún a veces teniendo un poquito de hambre, pero se pone la comida en la boca y el olor, el sabor, la masticación, y hay un rechazo fuerte. Pues nosotros vemos todo esto en la valoración clínica para poder hacer el abordaje apropiado del paciente. La valoración dietética, pues vemos cómo está comiendo el paciente, el recordatorio de 24 horas junto con la frecuencia de consumo breve, pues nos da un indicio de cómo está comiendo. No, es que mire, yo desayuno desayuno poco, ¿verdad? Pero ese su poco resulta ser que es solo el agüita de las verduras, porque no le da más hambre. Entonces nos da una idea de cómo está comiendo el paciente, qué tanto acepta, qué variedad tiene. El cáncer y toda esta cascada inflamatoria produce mucho rechazo al consumo de carnes. El pollo, la carne, el pescado,
el paciente lo rechaza muchísimo, aún habiendo un requerimiento tan elevado de proteínas, pero el sistema nervioso central es el que realmente lo rechaza. Hay un rechazo fuerte, entonces vemos nosotros qué tanto está comiendo el paciente y también preguntamos por sus intolerancias, por sus alergias, por sus gustos, por su religión, por ejemplo, ¿verdad? No podemos hacer que un paciente católico bien fervoroso coma carne durante la cuaresma, ¿verdad? Ni pollo ni nada, entonces tenemos que adecuar el abordaje en esas situaciones, ¿verdad? Tenemos que ver cómo come el paciente, qué come, qué disponibilidad tiene en casa. Muchos le dicen, mire, es que donde yo vivo no hay mercado y para bajar al mercado solo voy una vez a la semana. Como no tengo refri, solo como verdura 1 o 2 veces a la semana, que es lo que compra ese día que va al mercado. Entonces tenemos que readecuar las dietas, ¿verdad? ¿Qué objetivo tenemos nosotros con la intervención nutricional? Una vez que conocemos al paciente completamente, pues dar una intervención adecuada, ¿verdad? Hecha a su medida. Y con esto, pues disminuir la morbilidad asociada al tratamiento. El paciente bien alimentado tolera muchísimo mejor los tratamientos antineoplásicos, se recupera mejor de una cirugía, tiene menos estancia hospitalaria, menos probabilidades de que haya dehiscencias de las cirugías o que haya fístulas. Un paciente bien alimentado es un paciente que va a entrar con armas a la guerra, ¿verdad? Un paciente con desnutrición va a ir a la guerra sin armas, pues con las manos vacías, ¿verdad? Entonces hay mucho, reduce el riesgo. Mejora la tolerancia a la terapia antineoplástica, a mayor masa muscular, mejor tolerancia, menos toxicidad. También evaluamos y tratamos de minimizar el riesgo quirúrgico y mejorar la calidad de vida del paciente. Un paciente bien alimentado es un paciente con mejor respuesta, con mejor calidad de vida, se puede mover más, es más autónomo y eso lo hace sentirse mejor porque entonces la enfermedad no le está quitando su día a día, ¿verdad? Un paciente desnutrido, la enfermedad le ha quitado su día a día porque ya no se puede parar, porque ya no puede hacer las cosas que hacía. La intervención nutricional se debe dar durante todo el tratamiento, desde el inicio del diagnóstico hasta que el paciente da remisión y tiene un buen estado nutricional, porque a veces da remisión con desnutrición, entonces se continúa ese tratamiento nutricional hasta que el paciente se recupera nutricionalmente, ¿verdad? Y se va variando el abordaje nutricional según cómo el paciente se vaya moviendo en las diferentes etapas de la enfermedad y del tratamiento, ¿verdad? Y los efectos secundarios que tenga, la sintomatología que vaya teniendo, vamos cambiando el abordaje, vamos acompañando al paciente paso a paso. La primera intervención que vamos a tener siempre, pues va a ser el consejo dietético, la importancia de una dieta balanceada, que contenga todos los grupos de alimentos, que se adapte al paciente, si hay necesidad de modificarlas, pues se modifican. El paciente, por ejemplo, dice, no, es que mire, a mí no me pasa, no me logro comer las hierbas porque me duele masticar. Licúelas, ¿verdad? Entonces, modifíquelo, no deje de comérsela. Muchos pacientes se toman el agüita, hay una creencia de que el agua de los caldos es la que tiene los nutrientes, el agua no alimenta. Entonces, modifíquelo, ¿verdad? Esto es lo que come usted, pero no se lo logra comer ahora, pues modifiquemos la consistencia, modifiquemos la preparación, modifiquemos los tiempos de las tomas. Y lo vamos viendo, ¿verdad? Una dieta equilibrada, variable, apetecible para el paciente, de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Y vamos modificando tiempos de comida, texturas, densidades calóricas y demás. Luego tenemos la suplementación. Si logramos cubrir el requerimiento del paciente con la alimentación habitual, simplemente aumentando las cantidades y el paciente las tolera, vamos a seguir así hasta que el paciente deje de tolerarlo o hasta que su requerimiento eleve más. Luego vamos a entrar, si no logramos cubrir, entonces iniciamos con la suplementación. La vamos a iniciar cuando el paciente no logre comerse, con la comida alcanzar el 75% de sus requerimientos. O sea, si baja un 25%, ya vamos a entrar con la suplementación para evitar que el paciente se desnutra.
Entonces vamos a utilizar fórmulas poliméricas estándares, ¿verdad? Las que conocemos en el mercado, que podemos conseguir en cualquier farmacia o supermercado. Y solamente vamos a utilizar fórmulas hidrolizadas en casos de intolerancias o cuando la alimentación, pues cuando hay mala absorción, cuando la alimentación llega directamente al intestino, por ejemplo. Entonces ahí vamos a utilizar fórmulas hidrolizadas. Si no, idealmente fórmulas poliméricas. Las fórmulas enriquecidas con omega 3 son muy útiles en pacientes oncológicos. Son las fórmulas poliméricas que más nos ayudan a levantar al paciente. Está demostrado, ¿verdad?, que el uso de EPA mejora los parámetros clínicos y bioquímicos y la calidad de vida del paciente. Nos ayudan a recuperarlo mucho más fácil de los casos de desnutrición. Son fórmulas además menos dulces y el paciente las acepta mejor. Entonces, más o menos, por lo menos deberíamos de proporcionar al paciente 1.5 gramos de EPA al día para obtener los beneficios que el omega 3 le da al paciente oncológico. Aquí no importa la etapa del cáncer, ¿verdad? Si ya está muy avanzado o si está, nos ayuda mucho a levantar al paciente, a reducir un poco la inflamación y hace que entonces el paciente tenga un poco más de apetito. Los protocolos ERAS, ¿verdad? Que ahora estamos tratando de implementarlos todos porque realmente ayudan a evitar mucho la desnutrición iatogénica, ayudan a evitar eso de 7 días nada PO y el paciente solo con suero, ¿verdad? Proponen además una suplementación con inmunonutrición y especialmente en los pacientes pues, que van a ser sometidos a cirugía, pero que tienen estados nutricionales de malnutrición moderado o severa, ¿verdad? El beta-hidroxibutirato también se utiliza en el manejo de la caquexia por cáncer. No siempre ayuda a revertir la caquexia, pero sí ayuda a ralentizar la caquexia, ¿verdad? Luego viene la nutrición enteral, que sabemos es nutrición artificial. Puede ser administrada por vía oral, pero regularmente pues está administrada por sondas. Cuando el paciente consume menos del 50% de su requerimiento por al menos 5 días. Por ejemplo, el paciente va a estar con líquidos claros o solamente con una dieta líquida y tiene poca capacidad gástrica, entonces vamos a utilizar una nutrición enteral, ¿verdad? Cuando hay una alteración que interfiere con la dilución, pues también vamos a usar. Y si es menor a 4 semanas el uso de la sonda, podemos usar una sonda entérica, ya sea nasogástrica o nasoyeyunal. Pero si es mayor, pues mejor una gastrostomía o una yeyonostomía, dependiendo del acceso que haya, para evitar pues también mayor daño al paciente, úlceras y demás, ¿verdad? Y la nutrición parenteral, que va a ser el ultimísimo recurso que vamos a utilizar. Solamente lo vamos a utilizar cuando no puede utilizarse la vía enteral o la vía oral, o cuando definitivamente aún con estas vías no logramos cubrir el requerimiento del paciente o necesitamos recuperarlo mucho. O sus proteínas están muy bajas y por vía enteral o por vía oral no lo vamos a lograr mejorar y tiene que entrar a cirugía lo más pronto posible, pues entonces vamos a utilizar una nutrición parenteral, ya sea periférica o por vía periférica o central, ya sea total o parcial, ¿verdad? Y en el paciente pues oncológico ya terminal, aquí hay bastante controversia porque unos dicen, ¿verdad?, es prolongar la agonía, otros dicen, no, ¿cómo no vamos a dar de comer? Eso es matarlo de hambre. Principalmente pues vamos a utilizar la consejería nutricional, aquí ya no hacemos un abordaje calórico y proteico, nos basamos en la expectativa de vida del paciente, ¿verdad? No usamos nutrición artificial o no se recomienda utilizar nutrición artificial si la expectativa es menor a 3 meses, como una nutrición parenteral que solamente va a elevar mucho el costo para la familia, pero no va a aportar ningún beneficio para el paciente. Vamos a buscar el confort del paciente. A veces hay pacientes que sí creemos que tienen una expectativa de vida menor a 3 meses, pero están muy conscientes,
están muy muy despiertos, ¿verdad? Ante su situación. Entonces, pues eso les ayuda también a tener tranquilidad y paz, ¿verdad? Pacientes que son jóvenes, son mamás jóvenes que, pero es que mire, tengo que comer porque están tratando de hasta el último segundo estar con sus hijos, pues lo usamos, ¿verdad? Pero esto es más por apoyo emocional y psicológico que por un beneficio que vaya a tener para el paciente, ¿verdad? Pues muchas gracias. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias, licenciada Helen Mary Lewinsky, por su brillante participación. Le agradecemos de sobremanera de parte de la Coordinación de Educación Continua en Ciencias de la Salud su brillante participación en este webinar. Gracias por invitarme. Gracias, doctora. Pasamos a la sección de preguntas. En el chat hay muchas felicitaciones a ambos conferencistas, el doctor Hugo Castro y a la licenciada en nutrición. Felicitándoles por el excelente abordaje integral a este problema del cáncer. Tenemos como primera pregunta para el doctor Castro, como manejo inicial de un paciente con cáncer, ¿cuál sería la mejor forma para dar la noticia de que una persona padece cáncer? Ya, esa es una buena pregunta. Lo primero es ser muy empático, ¿verdad? Ser muy empático y pensar que cualquier pariente o conocido nuestro puede estar recibiendo esa respuesta. O uno mismo, ¿verdad? Uno mismo puede ser el que no estemos de este lado del escritorio, sino que estemos enfrente, esperando recibir una noticia que lleva consigo mucha carga emocional y mucha tensión. Entonces, ser empático, ponernos en los zapatos del paciente, luego ser muy cuidadoso cómo dar la noticia. Es algo que nos asombra mucho a los que tratamos cáncer, que prácticamente hay colegas que le dicen, te quedan 3 meses, 2 días, 6 horas con 5 minutos. Y eso es imposible, ¿verdad? Ya la práctica clínica nos ha demostrado que nadie puede tener como esa parte, ese conocimiento. Entonces, ir contestando lo que el paciente vaya preguntando. A veces nosotros nos extendemos mucho en dar porcentajes, el tipo de respuesta, y no, muchas veces el paciente quiere saber el plan, ¿verdad? Bueno, ya tengo esto y ¿qué me van a hacer? Involucrar a la familia también, no hay que dar esas noticias cuando uno está solo, sino que llamar a alguien que pueda servir de apoyo y tratar de participar con el equipo oncológico, con cuidados paliativos, con nutrición, tratar de abordarlo ahí sí que integralmente al paciente. Eso sería, doctor Edgar. Sí, muchas gracias, doctor Castro. Hay otra pregunta para usted. Y preguntan sobre la experiencia de hipnosis para el abordaje de paciente con cáncer. No es algo que tenga tanta familiaridad, pero sí sé que hay colegas que realizan algún tipo de intervención y eso les reduce con hipnosis y eso reduce las molestias, ¿verdad? Hipnosis solo quiere decir que uno cambia el foco de atención a algo más. Por eso es que cuando uno tiene dolor se soba, dicen, ¿verdad? Porque los varoreceptores cambian el foco de atención. Pero son prácticas alternativas como la terapia de quelación, la terapia de acupuntura, que esa sí es más aceptada. Y que si lo van a hipnotizar, pues que sea una persona que tenga el conocimiento, ¿verdad? Porque hay muchas personas que somos muy susceptibles de hipnosis, pero que debe ser una persona muy orientada a ese proceso.
Muchas gracias, doctor. Y para la licenciada Helen, preguntan qué cantidad de proteína al día debe consumir una persona que padece cáncer con un índice de masa corporal normal y con un índice de masa corporal pues ya bajo, ya en caquexia. Regularmente en un paciente oncológico el consumo de proteína es entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo al día. Y podemos llegar hasta 2 gramos de proteína al día, pero no depende tanto del índice de masa corporal o del peso del paciente, sino de sus proteínas séricas y de su masa muscular. Entonces, en base a eso calculamos si sus proteínas están bajas, podemos llegar hasta 2. Regularmente entre 1.2 y 1.5 es el requerimiento para todo paciente oncológico. Muchas gracias, licenciada. También preguntan que en la fase precaquéxica, ¿qué suplementos o qué otros suplementos antiinflamatorios recomienda en la dieta? Pues la dieta, una dieta con antiinflamatorios, omega 3 es el antiinflamatorio que viene en los suplementos regularmente, ¿verdad? También usamos HMB, que no es antiinflamatorio, pero sí promueve la ganancia de masa muscular y evita la pérdida de masa muscular. Esta puede ser en suplemento o solo el HMB suelto. Se ha demostrado que el omega 3, por ejemplo, en suplementos nutricionales tiene una mejor respuesta que tomado en cápsula, digamos, solo el omega 3. Pero también la dieta, una dieta rica en antioxidantes, o sea, rica en frutas y verduras, va a ayudar con la antiinflamación. Muy bien. También hay una pregunta para el doctor Castro. Dice, ¿qué papel tiene la melatonina como suplemento en casos de cáncer de mama? Primero entender que la melatonina no suple un tratamiento de cáncer, ¿verdad? No es un tratamiento anticanceroso, Ujú. pero se ha demostrado que su principal efectividad es ayudar a conciliar el sueño. Y al apoyar en esa parte, pues los síntomas o el bienestar del paciente es mejor. Han habido una cantidad razonable de estudios que permiten decir que los suplementos de melatonina pueden ayudar en esa parte, ¿verdad? No suplen los tratamientos oncológicos, pero sí pueden ayudar a conciliar el sueño principalmente para eso sí. Muchas gracias. En el chat hay muchos mensajes de felicitaciones a ambos por sus excelentes disertaciones y en el abordaje pues integral que se ha dado a este tan importante tema. Quisiera pedirle al doctor Jorge Varías que me apoye en presentar los diplomas de reconocimiento a ambos disertantes. Posteriormente, pues estaremos enviándoles por correo electrónico el diploma de reconocimiento, ¿verdad? No sé si estás ahí, Jorge, ¿listo? No lo escuchamos, Doc. Perdón. No sé si se logra ver la pantalla ahí. Sí, En doctor. la pantalla lo escuchamos bien. Ok. De acuerdo. Entonces queremos darle un reconocimiento a nuestros dos exponentes expertos porque definitivamente sus presentaciones fueron muy excelentes. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Estudios de Posgrado de Educación Continua en Ciencias de la Salud, otorga el presente reconocimiento a Dr. Hugo Raúl Castro por dictar el webinar Manejo Integral del Cáncer, evento transmitido a través del canal de YouTube Mediamed, dirigido a la comunidad de profesionales de las ciencias de la salud, con una duración de 2 horas, y enseñado a todos
Guatemala 26 de julio del 2023 y calzan las firmas del doctor Alfredo Moreno Quiñones, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Edgar Rodolfo Herrarte Méndez, coordinador general de Educación Continua en Ciencias de la Salud de esta misma institución. Así que, doctor Hugo Raúl Castro, nuestras felicitaciones y naturalmente este diploma se les está haciendo llegar a su correo respectivo. Bueno, gracias por la invitación y estamos a la orden siempre. Gracias. Vamos a ver acá. Disculpas que. Y asimismo a la licenciada Kevin Marie Sluinsky, también le otorgamos este diploma de reconocimiento por naturalmente haber dado el componente nutricional en el manejo integral del cáncer. Siempre el diploma se le estará haciendo llegar a su correo respectivo con nuestros más sinceros agradecimientos por su presentación. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Okay. Gracias. Muy bien, damos por concluida esta importante actividad. Muchas gracias a todos por esta audiencia y que tengan feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Adiós, doctor Edgar. Adiós, doctor Jorge. Nos vemos, doctor Castro. Hasta luego.